Bien, amados hermanos, estamos considerando Cristo en las Escrituras. Y estamos en el libro de Génesis, recordando el texto en Lucas 24 y comenzando desde Moisés. Los escritos de Moisés, esos 5 libros, fueron el inicio donde el Señor empezó a exponer a aquellos discípulos tristes camino a Emaús. Y algo interesante es que hemos ya notado algunas de estas figuras allí en el libro del Génesis, y quiero que vayamos a una quinta. Y algo interesante es que en Génesis, bueno, desde el capítulo 6 al capítulo 10, encontramos un evento que domina esos capítulos, y es nada menos y nada más que el diluvio universal. A propósito, que muchos han querido negarlo, pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Esto es seguro, esto es real, que este planeta fue testigo de lo que el Señor hizo en aquella ocasión, cuando vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Pero allí, en medio de todo esto, vemos la gracia del Señor. Porque el Señor pudo haber borrado la humanidad. Él tiene el poder para hacerlo. Pudo haber raído de la tierra todo ser humano, pero Él decidió de esa humanidad corrupta traer una familia. En una ocasión una persona se aprovechaba de ese evento del diluvio y decía: mire, eso es lo que no me gusta. Es que Dios, ¿cómo es que es Dios? Amor, y mire lo que hizo, mató a toda la gente allí, ¿verdad? Y en una ocasión se le explicaba a esa persona que, en base a una analogía, imagínense que usted tuviese 100 gallinas y esas 100 gallinas les pega una enfermedad mortal, pero es un virus tan horrible y tan contagioso que para poder salvar la especie, usted tiene que apartar a un gallito y a una gallina y llevarlos lejos, y a las demás sepultarlas profundamente para erradicar el virus, y con eso se termina. Bueno, eso sí lo haría, digo. La misma persona. Bueno, imagínese que usted lo haría con gallinas. Dios mostró su misericordia y gracia con el ser humano. Bien, algo interesante es que el evento del diluvio es mencionado en el Nuevo Testamento, y algo interesante es que el apóstol Pedro menciona el evento del diluvio. Quiero que veamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta ahí vamos a leer primeramente. Algo interesante es que lo que estamos viendo allí,
que el diluvio es mencionado de una manera clara, tácita, no es lugar a que no hay ambigüedades, no hay lugar a crear una incertidumbre sobre un evento real que el mismo Señor Jesús menciona. Pero hay algo interesante en cuanto a esto, es que, y quiero mostrarles hoy rápidamente cómo podemos encontrar algunos paralelismos entre, permítanme hermanos, aquí tenemos un pequeño error. Disculpen. Pues sí. Ahí está. Entonces vamos a notar un paralelismo entre Noé y Cristo. Vea qué interesante esto. Lo primero que vemos es, según el capítulo 5, el verso 29 del libro del Génesis, a lo que vamos a notar, dice así, el 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Algo interesante es que el nombre Noé, como ya se ha dicho, el nombre de donde es la raíz también Noemí y Nehemías, ¿verdad? Significa descanso. Y mire qué importante esto, ¿descanso de qué? Descanso de que recordemos que toda la humanidad está de continuo solamente al mal. Surgen eventos que hasta este día, hay eventos del capítulo 5 que causan, ¿verdad?, revueltas cuando empezamos a pensar qué ocurrió ahí, pero es verdad que la Biblia nos dice que la maldad había llegado al clímax, y el Señor nuevamente vuelve a decir, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ya nos da un vislumbre de una situación parecida a la que desencadenará el evento que nosotros estamos esperando. Nosotros no estamos esperando el juicio del Señor sobre el mundo, estamos esperándole a Él. Y algo interesante es que notamos que Noé, descanso, y ahora encontramos en Mateo capítulo 11, el verso 28, que Cristo ofrece también que nuestro descanso. Cristo invitaba a los hombres a ir a Él para darles descanso. ¿Descanso de qué? El hombre está fatigado en el pecado. El hombre está afanado y con todas sus energías esforzándose por alejarse más y más de Dios. Y el Señor invita a ir a Él. Y Él dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, veamos qué importante es que aquel hombre, Noé, cuyo nombre significa descanso, tiene esa simbología con la persona de Cristo. Él ofrece descanso. Realmente Él es el reposo de un alma agitada. ¿Cuántas veces nosotros también, los que hoy conocemos al Señor como nuestro Salvador, con todas nuestras energías le dábamos la espalda al Señor y no queríamos nada con Él? Pero Él nos buscó para darnos el reposo, el descanso que hemos encontrado en Él. Y esto es maravilloso, saber que hoy puede aquella alma agitada, insegura, como la puede tener alguien aquí en medio de esta reunión, aquellos que aún no tienen a Cristo, aquellos que aún no han conocido el descanso del Señor, que tienen un alma agitada, sin paz,
que están esclavos del pecado. El pecado los hace estar esforzándose. Sí, porque el pecado drena la energía, la fuerza del ser humano, lo mata. Pero hoy Cristo ofrece descanso al pecador. Bien, entonces notamos que Noé también fue obediente al mandato de Dios. ¿Cuál mandato? Hazte un arca de madera de gofer. Interesante es que Dios le da el mandato e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo todo conforme. Entonces vemos esa obediencia al mandato de Dios. Cristo se caracterizó por su obediencia. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Él siempre fue la agenda de Cristo, la agenda del Mesías, siempre estuvo en obediencia plena, total al Padre. Algo interesante es que Dios, como Dios no sabía lo que era la obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo, Dios el Hijo, se hizo carne. Y ahora Dios el Hijo, que es Dios, uno en esencia con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, obediente. Y dice el escritor a los hebreos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta obediencia somos santificados. La obediencia de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Cristo, obediente así. Noé es obediente en el mandato que se le da de que se prepare para todo el evento que viene. En ese aspecto es una figura de Cristo. Pero algo más, Noé fue salvo por gracia mediante la fe. Y dice el escritor a los hebreos, hablando de Noé, hablando de él, dice, por la fe Noé, vamos ahí por favor a Hebreos capítulo 11 y el verso 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Interesante es que veamos este punto. Noé fue salvo por gracia mediante la fe. En ese tiempo tan difícil y duro, la gracia de Dios estaba siendo manifestada, dándole al ser humano una oportunidad que no merecía. Pero ahora vemos, Cristo nos dice que somos salvos por la gracia mediante la fe. Él ahora es el único medio de salvación que Dios ha dado al ser humano, inmerecido. El apóstol Pablo hace una exposición de esta gracia, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los efesios. Y en el capítulo 2, textos poderosísimos sobre este tema, dice el apóstol, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay un detalle importante que no vamos a pasar por alto. Y es que nunca nadie se salvó, nunca nadie se salva, ni se salvará nunca por sus méritos y esfuerzos. Jamás. Siempre la salvación será de Jehová y será por gracia al hombre mediante la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Así de sencillo. Nunca nadie se salvó. Nunca nadie se salvó. Noé no se salvó por ser obediente. Se salvó porque creyó. Así lo dice Hebreos, donde estamos leyendo. La fe ¿en qué y en quién? La fe en esa obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces es importante notar este detalle.
Y algo más. Noé fue advertido por Dios del castigo que vendría sobre el mundo en su tiempo. Y eso está ahí en Génesis capítulo 6, el verso 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces es advertido por Dios del castigo que vendría sobre el mundo allí en su tiempo. Ahora, Cristo advirtió al mundo del juicio venidero. En palabras del Señor Jesús, vamos a Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, y luego vemos el versículo 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y no solamente en esta cita, podemos ir más adelante, 49 al 50. Y una vez, dice el verso 49, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y podemos notar algo interesante sobre todo esto. Y vamos por favor al capítulo 24, siempre del Evangelio según Mateo. Y vemos el versículo 37. Leemos hasta el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sé que en cuanto a este asunto, hermanos, escatológicos, asuntos del lo que es el futuro, le digo algo. No predicamos esto para darle miedo a nadie, pero si hay alguien que aún no tiene a Cristo como su Salvador, debería preocuparse. Debería estar muy preocupado, porque le puedo asegurar que lo que le espera, mi estimado, sin Cristo, es una horrible expectación de juicio y hervor de fuego. Las tinieblas de afuera, el lugar donde gritará el valiente, donde será el lloro y el crujir de dientes. Lo que le espera no es nada agradable. Será justicia de Dios darle lo que merece. Como fue en los días de Noé, Dios castigó con justicia al mundo, porque justicia y verdad es el cimiento de su trono. Dios nunca hace nada indebido, porque su justicia es santa. Juzgó a aquellos antediluvianos en santidad. De la misma manera lo hará con todos aquellos que rechazan el Evangelio, con todos aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos rechazaron el arca, aquellos rechazaron el único medio de salvación. Los que hoy rechazan a Cristo, rechazan el único medio de salvación. Así de sencillo. Rechazar a Cristo es rechazar la única oferta que el Señor ofrece para salvar. Pero ahora los creyentes, salvos por la gracia del Señor, gozándonos en la seguridad que el Señor nos da, asegurados plenamente, sin lugar a dudas, no hay ninguna incertidumbre en uno que ha confiado en Cristo Jesús. Seguro, como dijera aquel hermano hace más de 3 siglos, cristianos completamente seguros, infinitamente dichosos, siempre en problemas. Pero es la verdad, estamos
No hay duda, hermano. Estamos seguros en Cristo. Ahora, ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo? Deberían preocuparse y también debe motivarnos a nosotros los creyentes a presentar a Cristo a ellos para que tengan la oportunidad de echar mano a la vida eterna, de echar mano a la salvación oportunamente. Seguimos. Algo más. Luego vemos que Noé proveyó salvación por medio de la obra decretada por Dios. Dios le dice: haz un arca, y él lo hizo. Cristo proveyó salvación mediante su obra redentora proyectada por Dios. Dios lo tenía así. El plan de Dios para salvar en el tiempo de Noé fue aquella arca. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Fuera caos y muerte, dentro seguridad. Cristo ha provisto una salvación tan grande que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía su plan. Un plan que no puede ser cambiado, que no puede ser trastocado. Nadie podrá obstaculizar el plan de Dios para salvación. Y algo más, Noé vino a ser cabeza de un nuevo mundo. Recordemos, en el capítulo 9, Noé tiene la oportunidad de reiniciar la humanidad. Tuvo la oportunidad en la que aquellas 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, estaban allí para dar inicio a la, diríamos así, de nuevo a la humanidad, en un mundo que había sido ahora tocado por el diluvio. Pero Cristo ha venido para ser cabeza de toda la creación. Y esto está sustentado en una cantidad enorme de citas donde vemos a Cristo como la cabeza de todo. Y algo interesante sobre esto entonces es que vemos este paralelismo. Estos hombres estaban apuntando como una figura, como la sombra de una montaña al que vendría. Solo eran la sombra. Solo eran la sombra. Luego vemos al final cómo la provisión de Noé fue aceptada por unos pocos. El apóstol dice en la cual 8 personas se salvaron. La provisión de Cristo también es aceptada por unos pocos. Es triste, pero es verdad. Muchas personas oyen el Evangelio, pero no quieren responder al Evangelio. El camino angosto, pocos van por él. Pero algo importante es, hermanos amados, es que el Señor ha provisto ese camino, ha provisto un camino de salvación, ha provisto la oportunidad. Y ahora, hermanos, tenemos en Cristo esa provisión, entonces, en la que nosotros estamos participando, caminando en esa oportunidad que el Señor nos dio. Quiero que sigamos, por favor, y veamos otra figura en el libro del Génesis. Y vamos al capítulo 14 del libro del Génesis. En el capítulo 14 se menciona un personaje que más adelante es mencionado por el escritor a los hebreos y también es mencionado por los salmistas. Algo importante es que este es Melquisedec, y algo que debemos notar en cuanto a este hombre que aparece allí es que notemos que Melquisedec, según Hebreos capítulo 5, él tenía dos oficios muy importantes que, aparte de lo que había sido enseñado al pueblo de Israel, aparte de eso,
notamos que es un sacerdocio diferente, que es un oficio diferente. Veamos el capítulo 5 y el verso 6 de la carta a los Hebreos. Dice así, Hebreos capítulo 5, el verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire qué importante esto. Es que cuando vemos a aquel personaje en el libro del Génesis, a Melquisedec, este hombre no solamente era sacerdote, era rey también. Y algo que se menciona de él es que era un hombre que no tenía ni genealogía. ¿A qué se está refiriendo con todo esto? Algo importante, hermanos, es que el Señor, como veremos más adelante, si el Señor nos concede el día de mañana, como también Aarón es una figura de Cristo hasta cierto punto. Pero ahora Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿En qué sentido? Notemos que Cristo es un sacerdote para siempre. ¿Qué pasaba con el sacerdocio aarónico? Pues sabemos muy bien que en el caso de Aarón tuvo el problema que todos tenemos, que nos llega el fin de vida. Nos llegan nuestros últimos días y morimos. Entonces, otra persona tiene que tomar el oficio. Eso pasaba ya en el sacerdocio y el sumo sacerdocio. Recordemos algo. Recordemos que los sumos sacerdotes hacían su trabajo hasta cierta edad. Y luego otra persona venía, tomaba su turno. Aquel sacerdote moría y allí iba aquella cantidad de ciclos y turnos. Pero en el caso de Melquisedec, ¿qué ocurre con este? Vea qué interesante. Es algo importante lo que está aquí, la conversación que hay aquí. Desde el verso, notamos el verso 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Y note, según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos que por el tipo de figura que este hombre aparece, sin genealogía, sin principio ni fin de días, entonces el Espíritu Santo nos registra aquí que Cristo tiene un sacerdocio ¿qué? Eterno. No es un sacerdocio como el orden de Aarón, según el capítulo 7 y el verso 11 de la carta a los Hebreos. Dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces estamos notando algo, que aquel Melquisedec del capítulo 14 del libro del Génesis, donde encontramos a Abraham regresando con sus siervos, viene de la derrota de los reyes, aquellos que se habían llevado cautivos a toda la población de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, y se los habían llevado todos, y ahí llevaban al sobrino de Abraham. Y en el camino le detuvo el rey de Sodoma. El rey de Sodoma le dijo, dame las personas y toma para ti
las cosas. Mire qué interesante esto. ¿Qué había ocurrido? Abraham, previo a esto, ha tenido un encuentro personal con Melquisedec. Y vamos al capítulo 14, libro del Génesis. Y note por favor, me llama la atención esto, porque solo es una figura de Cristo preciosa. Verso 17. Génesis capítulo 14 y el verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Otra vez, ¿verdad? Hay otra mención ahí del pan y el vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Melquisedec recibiese algo que todavía no ha sido instituido por la ley para nadie? Recuerde que la ley se da más adelante. Y aquí Abraham está dando una décima parte de todo a una persona. ¿Qué ocurría allí? ¿Qué estaba pasando? Bueno, hay tanto que ver con esta figura de Cristo ahí, ¿verdad? Melquisedec. Pero notemos cómo Abraham le tributa a este hombre de tal manera. Recuerde que más adelante, quien instituyó el diezmo en Israel, ¿quién fue? ¿Fue Moisés o fue Dios? ¿Quién instituyó para Israel el diezmo? Fue Dios. Fue Dios. Es interesante que hoy Abraham está dando esto a esta persona. Es que esta era una figura de Cristo. Es interesante entonces cómo este personaje del que no se menciona genealogía, que era hijo de fulano, que venía de tal tribu, que nada de eso, solo se dice que era este hombre rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Un personaje que algunos han estudiado ese Salem y han llegado a la conclusión que habla ¿de qué? De Jerusalén, ¿verdad? Recuerde que lo que está ocurriendo en ese escenario no es algo que nosotros podemos percibir como que estaba ocurriendo allí. ¿En dónde? En los lugares donde más tarde vemos y oímos de Jerusalén. Recuerde que ese nombre fue cambiando. Salem, Jebús, Jerusalén. Es interesante que este hombre era el rey en esa ciudad que más tarde fue llamada la ciudad del gran rey. Y entonces vemos a un Melquisedec, una figura preciosa que más tarde el escritor a los hebreos nos menciona con lujo de detalle que el sacerdocio de Cristo es de ese orden, un sacerdocio para siempre, no en el orden de Aarón, de aquellos que morían y otro tomaba su lugar, y el otro moría y tomaba su lugar. En ese lugar, en este orden no era así. Un sacerdote para siempre. Qué maravilloso que el mismo escritor de los Hebreos dice: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice en el 25 del capítulo 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ahí está, vive para siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. Y eso es lo bueno, que tenemos un sacerdote, el que atendió, nuestro sumo sacerdote, fue el que atendió a los hombres del pasado y nos sigue atendiendo a nosotros, porque tiene un sacerdocio eterno, un sacerdocio eterno. Y recordemos algo, hermano, que de repente yo asumo que cuando mencionamos sacerdocio, entendemos el oficio que ellos hacían, ¿verdad? Notemos algo, en Israel habían 3 personas que realizaban oficios muy importantes. Uno era el profeta. El profeta traía la palabra de Dios, el mensaje de Dios al pueblo, el profeta. ¿Y el sacerdote qué hacía? El sacerdote llevaba la causa del pueblo y la presentaba delante de Dios. ¿Y el rey qué hacía? El rey gobernaba en lugar de Dios. Bueno, y notemos algo, que en Cristo encontramos esa conjugación perfecta: profeta, sacerdote y rey. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una figura preciosa de Cristo, como este que hoy tenemos. Y algo interesante es que a veces, de tanto que hemos leído esto, que a veces llega a perder, hermanos, el gusto, el sabor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente se nos olvida a quién nos estamos dirigiendo. Aquel que es compasivo con nosotros. Se acuerda que somos polvo, que somos débiles, que somos tan inadecuados. Él tan poderoso, tan sabio, tan santo, pero tan tierno, tan compasivo conmigo, de atenderme, de tenerme paciencia. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso el ministerio del Señor. Así que no hay necesidad de ningún otro mediador. Él es el mediador. Indiscutiblemente, Él es el mediador de todos los que hemos creído en Él. Y Él tiene un oficio perfecto, perpetuo, eterno, que atiende, que asiste a todo creyente. Y lo hace de una manera personalizada a cada uno, con una atención así para cada uno. Por eso es Dios, porque puede atendernos con esa ternura y saber y nos conoce quiénes somos. Qué maravilloso, hermanos, es nuestro Cristo. Así que, hermanos, espero que estemos disfrutando. A mí me está realmente, al leer esto, me llena de gozo, me llega a apreciar más a mi Salvador, saber que le debo mi vida, todo lo que soy, cada día que vivimos. Hablaba con Danilo hace un rato, comentando cuántas veces algunos el Señor nos ha permitido sentir el olor a la mortaja, pero aquí estamos. Es porque Él quiere darnos un día más. Es porque es tan bueno, es tan compasivo, y es por Él que estamos aquí. Yo creo que todo esto, hermanos, debe maravillarnos. Y como hemos estado cantando, ¿verdad? Oír algunos himnos que han entonado, me encantó el himno. Qué bueno que cantemos ese himno siempre, ¿verdad? Oh, dime más. Sí, que nos digan más de quién, de Jesucristo. El tema vuelve a repetir: y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que sea el tema que nos una, el tema que nos inspire, que nos apasione a servirle, a consagrarnos, a abandonar el pecado, a confesarlo y seguirle en pos, en santidad. Él es digno de eso y de mucho más. Así que, hermanos, que cuanto más le conozcamos, más nos maravillemos ante Él
y por esa contemplación de su persona, nuestra vida también vaya siendo transformada. El apóstol Pablo dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, que dice la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que al contemplarle a Él, hermanos, tengamos esos anhelos, como cantábamos también, maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que cae del panal. Que amemos su nombre, que amemos su persona, que honremos su obra y que le esperemos enamorados, como una novia que espera a su novio, ¿verdad? Y que puede decir, ven, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Que el Señor nos bendiga con su palabra.